Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Ignacio Manuel Altamirano dijo que en las guerras de independencia la fe es lo primero, pero la acción es lo que hace útil a la fe. Sin ella, esa virtud no vale nada. Así decía Ignacio Manuel Altamirano. Recordamos un año más del aniversario de la independencia de México. Hablaremos hoy de los periódicos, de la independencia, de libros en los que se narra la independencia, de las letras insurgentes, de José Joaquín Fernández de Lizardi. México cumple su aniversario 208 del inicio de la independencia. Octavio Paz dijo esto: «Viva México, hijos de la chingada, verdadero grito de guerra cargado de una electricidad particular». Esta frase es un reto y una afirmación, un disparo dirigido contra un enemigo imaginario y una explosión en el aire. Con ese grito, que es de rigor gritar cada 15 de septiembre, aniversario de la independencia, nos afirmamos y afirmamos una idea de la patria. Hablemos pues de las letras y de la independencia. Les recuerdo, como todas las semanas, que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Somos nuestra memoria, ese museo de formas y de espejos rotos, escribió Borges. Nada más intenso en la vida social mexicana que la fiesta cívica dedicada al día en que Hidalgo y Allende decidieron levantarse en armas. El grito y sus leyendas se convirtieron en un poderoso símbolo mexicano, en el grito de la fundación y el origen de la independencia nacional. Los historiadores sostienen que difícilmente podemos saber las palabras exactas de Hidalgo la noche del 15 de septiembre al tomar las armas, pero sabemos, en cambio, que ese acto le otorgaría identidad al futuro mexicano. No todos saben que Allende estaba llamado a ser el jefe de la insurrección. Su rango de capitán le daba la jefatura de la conspiración. Pero el día 15, cuando el capitán y el cura fueron avisados de que la conspiración había sido descubierta, Allende quiso posponer el levantamiento e Hidalgo se opuso. Así se convirtió el cura en el líder de la revuelta. El festejo del grito se ha celebrado desde los inicios del siglo XIX, pero no aquí en el Zócalo, sino en la Alameda, el primer parque y primer gran paseo de la Ciudad de México. La historia es conocida. En 1896, Porfirio Díaz ordenó que la campana de Dolores, con la que Hidalgo dio el grito, fuera traída a Palacio Nacional. Su idea fue un éxito y desde entonces se hizo costumbre que el presidente tocara la noche del 15 de septiembre esa campana. Oigan esto. El historiador Alejandro Rosas cuenta que Francisco I. Madero refiere en una carta escrita desde su cautiverio en San Luis Potosí que cuando Porfirio Díaz quiso hacer sonar la campana de Dolores el 15 de septiembre de 1910, durante las fiestas del centenario, no se oyó el primer campanazo. Algún maderista infiltrado, contaba Madero, había envuelto el badajo en un trapo que retiraron de inmediato para que la ceremonia pudiera tener lugar. Siempre que oigo esta anécdota pienso en la Ciudad de México de principios del siglo XX, en esa pequeña traza en cuyas calles se celebraba la independencia. La gente caminando por Cadena, Coliseo, San Francisco, rumbo al Zócalo. Se había cumplido un siglo del grito original. La gente tomaba la copa en el bar de Peter Gay, en la esquina de Mercaderes y Agustinos, debajo de lo que hoy es el Majestic. Se subían a los coches jalados por mulas y caballos viejos. Así era aquella ciudad. Se acomodaban en el tranvía. Desde aquí se veían los árboles del Zócalo. ¿Qué gritamos el 15 de septiembre? Desde luego la independencia, los ejércitos, la épica y la fragua de los héroes. Pero siempre hay algo más en la cadencia imparable de los movimientos sociales. Algo de todo esto, o todo, si ustedes quieren, se esparce en el alma colectiva mexicana del 15 de septiembre. Por eso he dicho que somos nuestra memoria. Oigan ahora esta frase de José Martí que encontré al azar mientras ponía forma al grito de independencia. La felicidad general de un pueblo descansa en la independencia individual de sus habitantes. El grito de independencia. Por cierto, miren ustedes, este libro, El grito de independencia, historia de una pasión nacional, de Fernando Serrano Migallón, es una buenísima historia. Está en Editorial Porrúa, la historia del grito. Trae un prólogo además de Andrés Enestrosa. Si lo encuentra usted, este libro es toda una colección de historias del grito.
El paisaje de las letras de independencia entrega la cifra de un mito fundador. Escribir es construir, proclamar, arengar, subvertir. Despertar a la independencia significó inaugurar un género, asistir a un nacimiento, el periodismo político. El centro motor fue la prensa. No hay prosa o poesía que no pase sus armas por el sueño fundador de la ilusión independiente. La prensa insurgente es el primer momento impreso de esa violencia fundadora. Lo que ha llegado hasta nosotros como tal son papeles sueltos, hojas volantes que llaman a la guerra, hacen proselitismo y aluden a un nuevo monumento, el patriotismo. Y más que mantener un pensamiento político, estos documentos son informes de guerra, movimientos logísticos. La prensa insurgente se divide en dos periodos. El primero arranca con el levantamiento de Hidalgo en 1810 y termina con el fusilamiento de Francisco Javier Mina en 1817. Estos son los dos puntos. El segundo narra la negociación de las fuerzas insurgentes y sus derrotas, es decir, abre con el plan de Iguala y se apaga con la consumación de la independencia. Al primero lo alimenta el mito del enciclopedismo y los filósofos franceses, al otro lo abruma la presencia definitiva de Agustín de Iturbide, el consumador, el militar diestro, monarca y gran negociador de la rebelión. En su ensayo sobre la prensa del siglo XIX, la historiadora Nicole Giron apuntó que el periodismo colonial había sido burocrático por el punto de vista de sus hacedores, oligárquico por la clase social a la cual estaba destinada y no pudo ser popular, aunque lo hubiera deseado, por el analfabetismo imperante. El nuevo periodismo, surgido al calor de la lucha por la independencia, tuvo un carácter polémico, proselitista, relegó a un segundo plano la función informativa y sostuvo por escrito las controversias de los dos bandos que se perpetuarían con diversos nombres y actitudes a lo largo de su historia. Existir equivale a un acto de fe, plegaria y protesta. Esa es la premisa impresa de los insurgentes. El camino que va del grito de ese Washington mexicano a la caída de Mina en el norte del país está regido por el grito guerrero, el ímpetu redentor y el éxodo revolucionario. No hay escritura sino piezas militares. No hay proclamas y arengas, los principios de la literatura al servicio de la guerra. Una antología de textos de esta prensa entrega la forma de una épica esforzada. La certidumbre de sus escritores es propiedad exclusiva de la epopeya. Participan en sus batallas, toman ciudades, defienden heroicamente puestos estratégicos, sufren derrotas, presencian fusilamientos. A ese llamado acuden estas personas. Oiga usted: Francisco Severo Maldonado, José María Cos, Andrés Quintana Roo, Francisco Velasco, Fray Servando, José Manuel Herrera, José San Martín. El fondo de la batalla es una ceremonia ordinaria, el principio mítico y embrión. Severo Maldonado espera la entrada triunfal de Hidalgo a Guadalajara y entre masas de indígenas y mestizos funda El Despertador Americano, primer gran periódico de la independencia. Tiempo después, cuando Calleja recupera Guadalajara, Severo Maldonado defecciona y prepara la antípoda del Despertador, que era el Telégrafo de Guadalajara. José María Cos construye con pedazos de madera, escuche usted, con pedazos de madera, los tipos del nuevo periódico, con lo que imprimían. Utiliza íñigo por tinta y publica El Ilustrador Nacional. Estamos hablando del año de 1812. Luego, con Quintana Roo y Francisco Velasco, escribe El Ilustrador Americano, exactamente en el mismo año. Para entonces, las esposas de los Guadalupes contrabandean una pequeña imprenta hasta llegar a Tizapán, desde donde saldrá a Zultepec. Andrés Quintana Roo prepara el Semanario Patriótico Mexicano. Junto con Cos y Velasco, entre sus números se incluye uno de los pocos documentos de ideas políticas que conoce la prensa insurgente, la carta de un americano a un español, de Fray Servando Teresa de Mier. Después de la toma de Oaxaca, Morelos le encomienda a Herrera la redacción del Correo Americano del Sur, al que después llegará Bustamante. José San Martín, ayudado por Quintana Roo, edita la Gaceta del Gobierno Provisional Mexicano de las provincias del Poniente. Ya estamos en el año de 1817. Al final del viaje, Joaquín Infante es el redactor del Boletín de la División Auxiliar de la República Mexicana. De orilla a orilla, una idea territorial que paralelamente al movimiento se deprime a lo largo de las publicaciones. Primero quiso ser nacional, americano en el clímax de la Revolución, después fue Correo del Sur, más tarde de las provincias de Poniente. Cuando la rebelión se extingue, se vuelve solamente una división auxiliar.
En esa geografía nacen y se apagan los papeles insurgentes, los periódicos, estamos hablando de los periódicos de la independencia. A la Ciudad de México llega un rumor de guerra, escombros y pesimismo. El auge se convierte en derrumbe, las minas se abandonan, los bienes agrícolas se pierden, la crisis política devora a las casas comerciales, los poderes terrenales de la burocracia política se debilita. Todo esto ocurrió, imagínelo usted, frente al fortalecimiento de una institución sólida e invencible, el ejército. En contra de la degradación y la horca que trae consigo la insurrección, el virrey Venegas distribuye por toda la ciudad innumerables folletos realistas, el anti-Hidalgo, el especulador patriótico, el Aristarco, el verdadero ilustrador americano, el amigo de la patria. A este género pertenecen los folletos de Agustín Pomposo, así se llamaba este periodista que escribía contra los insurgentes. Entre los papeles realistas hay tres piezas centrales contra la insurgencia que formarán y dan forma al tono de los demás tres documentos eclesiásticos militares. El edicto de Abadiqueipo, usted a lo mejor habrá oído hablar de él, que excomulga a Hidalgo. La proclama de Calleja y el sermón de la Reconquista de Guanajuato de Miguel Bringas y Encinas. Sin duda, uno de los libros más editados para conmemorar la independencia es El Romancero de Guerra. El Romancero de Guerra de la Independencia, editado por primera vez en 1910 en la imprenta El Tiempo de Victoriano Agüeros, conmemorar el centenario de la independencia. La obra compila poemas sobre la independencia escritos desde 1873 por autores como Manuel Acuña, Raimundo Rivapalacio, Manuel Gutiérrez Nájera, entre muchos otros autores, que originalmente aparecieron en los periódicos El Federalista y El Domingo. La obra también incluye textos elaborados en las primeras décadas posteriores a la independencia que dan cuenta de algunos de los hechos ocurridos. También incluye textos de autores contemporáneos a la primera edición de la obra. Este libro es indispensable para conocer el estado de ánimo y sobre todo los sucesos a partir de testigos muy cercanos a la independencia. Se puede conseguir en una edición de Conaculta. La edición reciente resulta indispensable para ver hasta qué punto la percepción sobre los héroes y la importancia que tuvieron se ha modificado. Después de todo, en términos historiográficos ya un siglo es un periodo muy largo. En el prólogo, dice Adolfo Castañón, el romancero de la Guerra de la Independencia expresa la sensibilidad y la memoria colectiva de un paisaje cuyos pactos fundadores, la libertad, la justicia, la igualdad, la equidad, el orgullo nacional, se caracterizan en estos túmulos de letras que son como las estaciones de un itinerario colectivo. A medio camino de la expresión anónima, oral, popular y de la leyenda transmitida por vía oral, épica, escrita, el conjunto de romances reunidos en este libro es un buen escaparate de las creencias, valores, pronunciamientos y formas de expresión compartidas por 4 generaciones de poetas nacidos en México. De eso trata este romancero. Historias de escritores y escritoras. Usted ha oído hablar de él alguna vez. José Joaquín Fernández de Lizardi, el pensador mexicano. Nace durante la Belle Époque novohispana en el año de 1776 y su primera imagen familiar reproduce los conflictos de los cultos en Nueva España. Desempleo y ausencia de oportunidades fueron las herramientas de un médico que migra a la provincia de Tepozotlán para ejercer un modesto puesto en el colegio militar. Y apenas aprende a leer el hijo, lo mandan a la Ciudad de México a la casa de un maestro que le enseña el saber latinizante de los clásicos. Más tarde ingresa al colegio de San Ildefonso para cursar filosofía. Lizardi escribió una vastísima obra que hasta hace muy poco fue posible tener a la mano. La editó la Universidad Nacional Autónoma de México, son 9, 10 tomos. Yo tengo aquí este que contiene El Periquillo Sarmiento y Noches Tristes y Días Alegres, el tomo 9 de las novelas. Entre 1802 y 1827 escribió Lizardi 9 periódicos, todos de corta duración. El Pensador Mexicano, La Alacena de Frioleras, escuche usted los títulos, Los Cajoncitos de la Alacena, La Sombra de Heráclito, El Conductor Eléctrico, El Amigo de la Paz y de la Patria, El Payaso de los Periódicos, El Hermano del Perico que cantaba la victoria, así se llamaba, El Payo y el Sacristán, Correo Semanario de México. Paralelamente escribió folletos.
Luis González Obregón registra más de 300 poesías, fábulas, teatro y 4 novelas, le decía yo. El Periquillo Sarmiento, que es de 1816, La Quijotita y su prima, de 17, Noches Tristes y Día Alegre, de 18. Vida y hechos del famoso caballero Don Catrín de la Fachenda, aprobada por la censura en 1830 y publicada en el año de 1832. El tejido de la obra muestra la trama de una larga narración, una amplia crónica de la Nueva España, eso escribió Lizardi, relatos y opiniones de gobierno, de sus leyes, de la ciudad y sus habitantes, de sus malestares, de sus lugares, una aspiración directora, descubrir, develar la esencia, la nueva esencia mexicana, las costumbres que perfilan una nueva atmósfera nacional. Lizardi es una de las llaves para conocer la Nueva España en el momento de la rebelión de independencia. Murió en 1827. Grandes principios inolvidables. Del libro de Luis Villoro, El proceso ideológico de la Revolución de Independencia, decíamos que es un superclásico. Como los vagoneros de las letras, les traemos a ustedes el principio del capítulo 1. Buena prosa, inteligencia y profundidad para ver el fenómeno de la independencia. Luis Villoro. Pocas revoluciones presentan a primera vista las paradojas que nos ofrece nuestra guerra de independencia. Nos encontramos con que muchos de los precursores del movimiento se transforman en sus acérrimos enemigos en el instante mismo en que estalla, con que no consuman la independencia quienes la proclamaron, sino sus antagonistas, y por último, con que el mismo Partido Revolucionario ocasiona la pérdida de los consumadores de la independencia. La simple enumeración de estos hechos bastaría para convencernos de la imposibilidad de interpretar la revolución como un movimiento en el que solamente se enfrentarán dos tendencias políticas e ideológicas. Las paradojas se disipan, en cambio, en cuanto abandonamos ese criterio simplista y distinguimos en la conmoción social varios movimientos que se suceden, superponen y se estremezclan. Lo que llamamos revolución de independencia no es sino la resultante de un complejo de movimientos que divergen considerablemente entre sí y tienen su asiento en distintas capas de la sociedad. De la mesa de novedades, que hoy no es más que este paquete de libros que tengo aquí. Me dicen, pues no todas las semanas, pero muchas veces, es que no enseñas, no muestras, no recomiendas libros de poesía. Tienen razón. Así es que hoy traigo un paquete poético muy serio. 2 poetas mexicanos publicados por la editorial Era, en Alacena. Antonio del Toro, Rumiantes y Fieras, y Jorge Fernández Granados, Lo Innumerable. 2 poetas mexicanos, vaya, consígalos, léalos, apréndase un poema de ellos. Y tengo dos poetas no mexicanos, poetas de gran altura. Charles Simic, Picnic Nocturno, publicado por Valparaíso. A Simic lo presentamos aquí muchas veces, es uno de mis escritores favoritos, me gustan sus memorias, me gustan sus artículos y su poesía cotidiana y prosaica, su poesía que habla de la vida diaria. Es un poeta extraordinario. Y miren este tomo que encontré, este es un tomo poderosísimo de poesía. Robert Lowell, Poesía, tomo 1, 1946-67, publicada por Vaso Roto, Esenciales de Poesía. Robert Lowell, la obra completa de Lowell puede leerse, si se lee por entero desde el principio hasta el final, como una extensa novela, como el monumental relato de una trayectoria no lineal, una historia épica de ambición poética que se desarrolla al mismo tiempo que la propia construcción de su autobiografía. No es un libro que constituya unas memorias, sino un libro que constituye la propia búsqueda, el zigzag de esa expresión, de esa memoria. Robert Lowell, en Vaso Roto, un poderosísimo paquete de poesía. La mesa de novedades. Poner a hablar a un personaje histórico siempre resulta un reto que Vicente Leñero tomó con entusiasmo hace ya varios años.
En su Martirio de Morelos, el autor recrea la Guerra de Independencia de México a través de José María Morelos, un personaje histórico ficcionalizado por Leñero que no queda tan bien parado como nos lo habían hecho creer a través de los libros de texto. Después de todo, nadie puede ser un santo. Todos los personajes tienen sus demonios, y todavía más si se encuentran en una situación límite como una guerra. Leñero explora varios aspectos de Morelos. Por ejemplo, su actitud cuando fue aprehendido por sus enemigos y recluido en las cárceles secretas de la Inquisición. Su postura ante su propia participación en la elaboración de la Constitución de Apatzingán. Su posible deslealtad al transmitir información militar confidencial a sus enemigos con tal de que lo perdonaran. Leñero se basa en actas procesales reales para su relato. Sin embargo, mezcla la ficción, de modo que conocemos a un Morelos contradictorio, a veces angustiado, decepcionado y hasta arrepentido. Leñero logra plasmar en su novela que la lucha fue una guerra a muerte con el gobierno colonial, pero también un movimiento político estremecido por sus constantes contradicciones y traiciones internas. De hecho, la insurgencia se alimentó de los choques, conflictos, fallas, carencias internas para generar más caos y pánico y obligar a la sociedad aterrorizada a involucrarse en una lucha con varios frentes y pocas perspectivas de solución. Morelos aparece, pues, como un ser sumamente seguro algunas veces y otras completamente destrozado por la incertidumbre, el miedo a la muerte y al fracaso, pero sobre todo sombrío, con tintes tragicómicos y desesperados. Revolución y contrarrevolución en la independencia de México, 1767-1867, de Romeo Flores Caballero, aborda el contexto de la trama ideológica, política, económica y social de los diferentes actores de la lucha por la independencia de México. Expone los intereses de cada grupo y los individuales que con frecuencia chocaban unos con otros. El autor pone en evidencia el juego entre simpatizantes de la independencia y personas en contra. Uno de los protagonistas más importantes fue la publicación misma, que por ser grupo queda en el anonimato, pero también la estructura social que ya resultaba insostenible. La otra rebelión, la lucha por la independencia de México de 1810-1821 de Eric Jung, pone como protagonistas a la gente más común, no a los héroes, con sus manifestaciones más arraigadas de cultura popular, alejados del ajetreo de las grandes ciudades de donde surgió la narrativa más leída. Jung reconsidera y reconfigura la historia a partir de lo sucedido en aproximadamente 100 localidades de la provincia, gracias a un corpus documental de miles de voces que normalmente no son escuchadas porque no forman parte, digamos, de los grupos de poder o tampoco tuvieron líderes relevantes. El libro aporta tanta información desconocida que al leerlo pareciera que estamos ante una independencia que no ocurrió en nuestro país. El autor estudia lo subjetivo para profundizar en la acción colectiva y aunque los testimonios en los que se basa pueden ser discutibles, la narrativa de la violencia social es creíble y da luz a los acontecimientos que han ocurrido en el presente mexicano. Las 1007 páginas de este volumen publicado por el Fondo de Cultura Económica no tienen desperdicio. Ahora mire usted, tengo aquí solo algunos libros que me parecen centrales para entender justo la independencia. El grito, el 15 de septiembre. Uno es un clásico de clásicos, lo tengo aquí publicado por la UNAM. El proceso ideológico de la Revolución de Independencia, de Luis Villoro. Este libro es oro molido. Tengo aquí de Roberto Castelán Rueda, La fuerza de la palabra impresa, Carlos María de Bustamante y el discurso de la modernidad. Muy bueno. Hace años en Cal de Arena publicamos un libro del gran historiador mexicano Luis González y González, se llama Todo es Historia. Desde luego, su obra está publicada por el Colegio Nacional y me parece que por el Fondo de Cultura Económica. Luis González y González no solo era un gran historiador, sino un estilista, un gran escritor. Tengo aquí Contra la Historia Oficial de José Antonio Crespo, publicado en Debate. Es muy buen libro, realmente muy recomendable. Y tengo El Ocaso Novohispano, testimonios documentales de David Brading.
el gran especialista e historiador que nos ha dado luz sobre la historia de México. Este es el paquete independiente que traigo para ustedes. Como todas las semanas, usted encontrará en esta ventana, que hoy es la ventana al 15 de septiembre, un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad de las frases célebres, máximas, aforismos. Escuche usted este. Puede ser un héroe lo mismo el que triunfa que el que sucumbe, pero jamás el que abandona el combate. Thomas Carlyle. Hemos llegado así al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.